Existen historias que hemos intentado enterrar bajo el peso de la lógica y la ciencia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que los monstruos que habitan nuestras pesadillas no son simples cuentos para asustar a los niños? Desde las profundidades de los océanos nórdicos hasta los bosques más remotos de la Amazonía, el mundo guarda secretos que desafían toda explicación. Hoy, vamos a cruzar la línea entre la realidad y la leyenda. Vamos a explorar seres que han aterrorizado a la humanidad a lo largo de la historia y descubriremos que a veces la verdad es mucho más aterradora que la ficción. Prepárate, porque después de conocer a estas criaturas, nunca volverás a mirar las sombras de la misma manera. Soy HistorioEvent TV y esto es El despertar de los mitos. El basilisco, el pequeño rey de la muerte. Imagina caminar por un bosque europeo en pleno siglo XIV. No temes a los lobos, ni a los osos. Temes a algo mucho más pequeño. Algo que no necesita despedazarte para terminar con tu vida. Solo necesita que tus ojos se crucen con los suyos por una fracción de segundo. Bienvenidos al dominio del basilisco. Su nombre proviene del griego basiliskos, que significa pequeño rey. Y no es para menos. Los bestiarios medievales lo describían como el monarca absoluto de las serpientes, portando una mancha blanca en la cabeza en forma de diadema o una cresta de gallo que dictaba su soberanía. Pero, ¿cómo nace una pesadilla así? La leyenda es tan extraña como aterradora. Se decía que el basilisco surgía de un huevo, pero no de cualquier huevo. Tenía que ser puesto por un gallo de 7 años y ser empollado por un sapo sobre un lecho de estiércol. Una combinación antinatural para una criatura que desafiaba todas las leyes de la creación. Su arsenal era devastador. No solo su mirada era un arma mortal, su aliento era tan corrosivo que marchitaba la hierba y resquebrajaba las piedras a su paso. Incluso se contaba que si un caballero lograba atravesarlo con una lanza desde su caballo, el veneno subía por la arma con tal rapidez que mataba al jinete y al animal en el acto. Era una zona de muerte andante. Sin embargo, hasta el rey más temido tiene sus puntos débiles. Los viajeros de la época solían cargar con 2 cosas: espejos, para que la criatura muriera al ver su propio reflejo, y gallos, cuyo canto al amanecer era capaz de fulminar al monstruo. Pero su enemigo natural más extraño era la comadreja, el único animal lo suficientemente ágil y valiente para morder su garganta, aunque ambos murieran en la batalla. ¿Fue todo una invención? Muchos historiadores creen que el mito nació de encuentros exagerados con la cobra real, capaz de escupir veneno a los ojos desde la distancia. Sea como sea, el basilisco se quedó grabado en nuestra historia como el recordatorio de que, a veces, lo más peligroso es aquello que ni siquiera podemos permitirnos mirar. Dejamos atrás a los guardianes egipcios para adentrarnos en las sombras de los campos de batalla del Japón feudal. Aquí, la muerte no siempre descansa en paz. Si caminas solo por el campo a medianoche y escuchas un tintineo extraño en tus oídos, corre. Es el sonido de los huesos chocando entre sí. El Gashadokuro no nace de la naturaleza, sino de la tragedia. Se dice que este yokai, un esqueleto de más de 25 metros de altura, se forma a partir de los huesos acumulados de cientos de soldados o campesinos que murieron en batalla o por hambruna y que no recibieron un entierro digno. Sus almas, llenas de resentimiento y una ira incontrolable, se amalgaman en una sola entidad colosal. Lo más aterrador es que, a pesar de su tamaño masivo, el Gashadokuro es un maestro del sigilo. Posee la capacidad de volverse invisible y se mueve sin hacer ruido hasta que está justo encima de su presa. La única señal de su presencia es ese zumbido agudo en los oídos de sus víctimas, conocido como el tintineo de la campana de la muerte.
Si tiene hambre, no hay escapatoria. El Gashadokuro se agacha, te levanta con sus manos esqueléticas y con un movimiento rápido muerde tu cabeza para beber tu sangre. Es una criatura impulsada puramente por el hambre de los muertos, un ciclo de dolor que no termina hasta que el esqueleto se desmorona cuando su energía negativa finalmente se agota. Antiguamente, los campesinos japoneses llevaban amuletos Shinto para protegerse, pero la única forma real de sobrevivir era no estar fuera después de que el sol se ocultara en zonas de guerra. Para los historiadores, el Gashadokuro es la representación física del trauma colectivo de una nación marcada por guerras civiles sangrientas. Es una criatura que nos recuerda que los pecados del pasado y los muertos olvidados pueden levantarse para devorar el presente. Una imagen que hasta el día de hoy sigue inspirando el anime y el cine de terror en todo el mundo. Dejamos los huesos de Japón para adentrarnos en el pulmón del mundo, la selva amazónica. Entre el follaje espeso y la humedad asfixiante de Brasil y Bolivia, los pueblos indígenas han temido durante siglos a una presencia que hace temblar la tierra: el Mapinguari. Olvida todo lo que sabes sobre monstruos convencionales. El Mapinguari es descrito como un gigante de más de 2 metros, cubierto por un pelaje rojizo y grueso, tan resistente que las balas y las flechas simplemente rebotan en él. Pero lo más aterrador no es su tamaño, sino su anatomía. Se dice que tiene un solo ojo en la frente y una segunda boca enorme en su abdomen, capaz de devorar cualquier cosa que se cruce en su camino. Si estás en la selva y de repente el aire se vuelve fétido, como a carne descompuesta o ajo podrido, es demasiado tarde. El Mapinguari emite un hedor tan potente que aturde y desorienta a sus presas, dejándolas indefensas antes de que sus garras, largas como ganchos, las alcancen. Los cazadores locales dicen que sus gritos no parecen de un animal, sino de un humano gritando de dolor. Una trampa sonora para atraer a los incautos. Pero aquí es donde tu video se pone interesante. Muchos científicos y criptozoólogos creen que el mito del Mapinguari no es una fantasía, sino un recuerdo genético. Su descripción coincide casi exactamente con el Megaterio, un perezoso gigante terrestre que habitó Sudamérica y que supuestamente se extinguió hace 10.000 años. ¿Es posible que algunos ejemplares sobrevivieran en lo más profundo de la selva virgen hasta tiempos recientes? Para las tribus amazónicas, el Mapinguari es el guardián de la selva. No ataca por maldad, sino para castigar a aquellos que cazan más de lo que necesitan o que destruyen el equilibrio del bosque. Es la naturaleza misma defendiéndose de la ambición humana con garras y dientes. Realidad paleontológica o pesadilla chamánica, el Mapinguari sigue siendo el recordatorio de que la Amazonía aún guarda secretos que la ciencia moderna no ha podido explicar y que quizás es mejor no encontrar. De la espesura del Amazonas, viajamos hacia el norte, a las aguas oscuras y heladas de Escandinavia. Aquí, los antiguos vikingos no solo temían a las tormentas o a los icebergs, sino a algo que acechaba en el abismo, capaz de devorar barcos enteros: el Kraken. Las sagas nórdicas y los relatos de marineros del siglo XII describían al Kraken como una criatura de proporciones astronómicas. Se decía que cuando salía a la superficie, su cuerpo era tan vasto que los marineros lo confundían con una isla. El peligro no era solo su ataque, sino el remolino masivo que creaba al sumergirse, arrastrando todo a su paso hacia las profundidades. Armado con tentáculos del tamaño de mástiles de barcos, el Kraken no mordía a su presa, la envolvía. Los grabados antiguos lo muestran aplastando cascos de madera como si fueran cáscaras de nuez, mientras sus víctimas caían al agua solo para ser engullidas por un pico del tamaño de una casa. Se decía que el mar hervía a su alrededor
debido a las burbujas y el lodo que levantaba del fondo marino. Pero aquí es donde la leyenda choca con la ciencia. Durante siglos, el kraken fue considerado un cuento de borrachos, hasta que la ciencia encontró al calamar gigante, Architeuthis dux. Con ojos del tamaño de platos y tentáculos que pueden alcanzar los 13 metros de largo, esta criatura es lo más parecido a un alienígena en nuestro propio planeta. Los vikingos no mentían, simplemente estaban viendo a un habitante del abismo que rara vez sube a la luz. El kraken representa el miedo humano más básico, lo desconocido que yace bajo nuestros pies. En la mitología, se decía que el kraken dormiría en el fondo del océano hasta el día del Ragnarok, el fin del mundo, momento en el cual emergería para luchar en la batalla final. Realidad biológica o pesadilla del fin del mundo, el kraken nos recuerda que aunque creamos haber conquistado los mares, todavía hay rincones en el océano donde nosotros no somos los depredadores, sino la presa. Para nuestra última criatura, debemos viajar a los bosques helados de Canadá y el norte de Estados Unidos. Apaga las luces, porque vamos a hablar de una entidad que nace del frío extremo, del aislamiento y de lo más oscuro del alma humana, el Wendigo. A diferencia de otros monstruos, el Wendigo fue alguna vez un ser humano. La leyenda dice que si una persona, perdida en el invierno y consumida por el hambre, recurre al canibalismo para sobrevivir, pierde su humanidad para siempre. Un espíritu maligno lo posee, transformando su cuerpo en una figura cadavérica de más de 4 metros de altura, con piel grisácea pegada a los huesos y ojos hundidos que brillan en la oscuridad. Pero lo más aterrador es su castigo eterno. El Wendigo sufre de un hambre voraz que nunca se sacia. Se dice que cada vez que devora a una persona, el Wendigo crece proporcionalmente a lo que ha comido, por lo que siempre está flaco, siempre está famélico y siempre necesita más. Es la encarnación viviente de la glotonería y la desesperación. Posee una velocidad sobrehumana y la capacidad de imitar voces humanas para atraer a sus víctimas hacia lo profundo del bosque. Si escuchas el grito de un ser querido pidiendo ayuda entre los árboles congelados, podrías estar caminando directo a las garras de esta bestia. Sus dedos son garras afiladas y su corazón es un trozo de hielo sólido. Lo más inquietante es que el psicosis por Wendigo fue un fenómeno documentado por psiquiatras, donde personas en comunidades aisladas desarrollaban un deseo compulsivo de comer carne humana. ¿Es una maldición antigua o el resultado de una mente quebrada por el entorno más hostil del planeta? El Wendigo nos recuerda que el monstruo más peligroso no es el que vive en las cuevas o en los mares, sino el que surge desde nuestro propio interior cuando perdemos la brújula de la moral. Una pesadilla que, según dicen, todavía recorre los bosques nevados buscando su próxima cena.